En el velorio de mi hijo, mi nuera me miró fijamente y me dijo sin ningún remordimiento, deja de llorar y salte de mi casa. Yo no discutí, solo me limité a sonreír, empaqué una sola maleta y crucé la puerta sin responderle una sola palabra. Lo que ella jamás imaginó, fue que a la mañana siguiente, una patrulla de la policía estaría estacionada afuera de esa misma propiedad para detenerla. Mi nombre es Ignacio Escudero y tengo 69 años. Antes de contarte lo que ocurrió esa mañana, necesitas saber cómo llegamos hasta ese punto, porque absolutamente nada de esto sucedió por casualidad. Compré mi casa en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, allá por 1988. Tenía 30 años, trabajaba turnos dobles en el servicio postal y mi esposa Diana estaba embarazada de nuestro único hijo, Daniel. No teníamos mucho dinero, pero teníamos esa casa, y para nosotros lo era todo. Diana eligió los azulejos de la cocina con mucho entusiasmo y yo mismo construí el porche del patio trasero a lo largo de 3 veranos. En esa casa criamos a Daniel, lo vimos crecer, irse a la universidad y regresar con un título profesional y un gran corazón. Mi esposa falleció hace 5 años a causa de cáncer. Después de eso me quedé completamente solo en esa casa, rodeado de habitaciones en silencio y viejos recuerdos. A Daniel le preocupaba mucho que yo viviera solo, y yo entendía perfectamente su inquietud. Por eso, cuando me dijo que quería mudarse conmigo junto a su nueva esposa, Vanessa, para ayudar a cuidarme, me sentí profundamente agradecido. Pensé que lo hacía por amor y que mi hijo simplemente estaba haciendo lo correcto por su viejo padre. En ese momento no tenía idea de que Vanessa tenía sus propios planes para la propiedad y que la llegada de mi hijo solo era el comienzo de algo mucho más turbio de lo que cualquiera pudiera imaginar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las señales estuvieron ahí desde la primera semana en que se mudaron. Sin embargo, un anciano en duelo no siempre ve las cosas con claridad y yo deseaba con todo mi corazón creer que mi hijo había encontrado la felicidad. La recibí con los brazos abiertos y le entregué una copia de la llave de la entrada principal, sin imaginar que esa llave se convertiría con el tiempo en una amenaza. Vanessa tenía 35 años cuando se casó con mi hijo. Era bastante educada frente a la gente, siempre sonreía amablemente al salir de la iglesia y decía las palabras correctas durante las comidas familiares. Pero a puerta cerrada era una persona completamente diferente. En menos de 6 meses ya había cambiado los muebles de la sala, quitó las cortinas que mi esposa había elegido sin pedirme opinión y le dijo a Daniel que el cuarto de visitas, donde yo guardaba la máquina de coser de Diana, debía convertirse en su oficina personal. Dejé pasar cada uno de esos detalles porque prefería mantener la paz antes que ponerme a pelear. Daniel trabajaba jornadas muy largas como ajustador de seguros en el centro de la ciudad. Todas las noches llegaba cansado, atrapado entre las exigencias de su mujer y la callada paciencia de su padre. Vi a mi hijo apagarse un poco más con el paso de los meses. Él solía reírse fuerte y seguido, pero con el tiempo solo se limitaba a asentir ante cualquier cosa que Vanessa dijera en la mesa. Jamás hablé mal de ella frente a él porque notaba el peso enorme que ya llevaba sobre los hombros. A pesar de mi silencio, me daba cuenta de muchas cosas. Notaba cómo hablaba de la propiedad como si ya le perteneciera del todo, como le preguntaba insistentemente a Daniel por qué las escrituras seguían estando únicamente a mi nombre y cómo me observaba a veces, como si estuviera haciendo cuentas en su cabeza. Me repetía a mí mismo que solo era un viejo desconfiado y que lo único importante era que mi hijo fuera feliz. Me equivoqué al guardarme todo durante tanto tiempo, pero amaba a mi hijo más de lo que confiaba en mis propios instintos. Aproximadamente 4 meses antes de que todo se derrumbara, Daniel vino a buscarme a solas un sábado por la mañana, mientras Vanessa había salido a la estética. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde hacía sus tareas de niño, y noté en su mirada una inquietud que no le veía desde que era un adolescente. Me entregó un folder de manila bastante grueso y me pidió que lo guardara en un lugar seguro, donde a Vanessa jamás se le ocurriera buscar. Le pregunté qué contenía ese sobre. Él me miró fijamente y me dijo, «Papá, solo confía en mí. Si me llega a pasar algo, abre este sobre antes de hacer cualquier otra cosa». Recuerdo que me reí un poco y le dije que estaba siendo demasiado dramático,
que nada le iba a pasar a un hombre sano de 37 años. Él no devolvió la sonrisa, solo me observó con una expresión que jamás le había visto, una mezcla entre temor y absoluta firmeza. Tomé el sobre sin abrirlo y lo guardé bajo llave en la vieja caja fuerte de metal que conservaba en el closet de mi recámara, la misma donde Diana guardaba nuestro acta de matrimonio y el certificado de nacimiento de Daniel. No hice más preguntas ese día porque mi hijo parecía completamente convencido de lo que hacía y yo confiaba plenamente en él. Hoy, al mirar hacia atrás, me pregunto cuánto sabía él sobre lo que se avecinaba y cuánto tiempo llevaba protegiéndome en silencio sin pronunciar una sola palabra. Ese folder se quedó intacto en mi closet durante 4 meses, sin imaginar que terminaría salvando lo único que me quedaba en la vida. Fue un martes por la tarde, en el mes de octubre, cuando recibí la llamada telefónica que cambió mi existencia para siempre. Daniel venía conduciendo de regreso del trabajo por el anillo periférico cuando otro automovilista se pasó un alto a toda velocidad e impactó su vehículo directamente del lado del conductor. Los paramédicos informaron que mi hijo perdió la vida antes de que pudieran trasladarlo al hospital. Me quedé de pie en la cocina sosteniendo el teléfono, sin poder articular palabra ni respirar con normalidad. Vanessa estaba justo a mi lado cuando entró esa llamada. Recuerdo claramente cómo su rostro se puso pálido y cómo le temblaban las manos al quitarme el teléfono para escuchar los detalles por sí misma. Por un instante, solo por un breve momento, vi un dolor real en su cara y eso me hizo sentir un poco menos solo en medio de la tragedia. Los días posteriores son una nebulosa en mi memoria. Realizar llamadas a la funeraria, elegir el ataúd y avisar a los parientes que vivían en otros estados fue abrumador. Vanessa se encargó de la mayoría de los trámites y en su momento se lo agradecí profundamente, porque yo apenas tenía fuerzas para levantarme de la cama. A cada rato esperaba escuchar la camioneta de Daniel estacionándose en la entrada y, por pura costumbre, servía 3 platos en la mesa antes de reaccionar. Perder a mi esposa había sido devastador, pero perder a mi único hijo se sentía como perder el último pedazo de la vida que Diana y yo habíamos construido juntos. Una noche me senté en su antigua habitación y lloré hasta quedarme sin lágrimas. No tenía la menor idea de que, en menos de una semana, la mujer que me ayudaba a organizar el funeral de mi hijo se pararía en esa misma casa para exigirme que me fuera. El velorio se llevó a cabo una mañana muy fría en una capilla cercana a la colonia, el mismo lugar donde Daniel había sido presentado de bebé. Llegaron más de 100 personas entre compañeros de su trabajo, viejos amigos de la preparatoria y vecinos que lo conocían de toda la vida. Me mantuve al frente, junto al féretro, estrechando manos y recibiendo abrazos de gente que no veía en años. Vanessa permaneció a mi lado durante todo el servicio vestida de negro, interpretando a la perfección el papel de la viuda desconsolada. Después del entierro, todos regresaron a la casa para la recepción, siguiendo la misma costumbre que tuvimos cuando falleció mi esposa Diana. Yo estaba sentado en la sala, en mi sillón de siempre, vistiendo aún el traje del funeral, cuando Vanessa se acercó a mí con un plato de comida que ni siquiera me ofreció. La habitación estaba llena de gente, tal vez unas 30 personas conversando en voz baja. Se inclinó hacia mi oído y me dijo en un tono lo suficientemente claro como para que los más cercanos la escucharan: «Deja de llorar. Empaca tus cosas y salte de aquí ahora mismo. Esta es mi casa y tienes 30 días para irte». La sala se quedó en absoluto silencio. Vi a don Roberto García, mi vecino desde hace 30 años, congelarse a mitad de una frase con su taza de café en la mano. Vi a Patricia, una de las compañeras de trabajo de Daniel, cubrirse la boca por la impresión. Cada una de las personas presentes en esa sala escuchó lo que ella me dijo, el mismo día en que habíamos enterrado a mi hijo y en la casa que yo había construido con mis propias manos. No levanté la voz ni me puse a discutir con ella frente a todos los invitados. Miré a Vanessa detenidamente durante unos segundos y algo dentro de mí se tranquilizó de golpe. Pensé en Daniel, en el sobre que guardaba en mi closet y en los 4 meses que pasé confiando en la decisión de mi hijo sin hacer preguntas. Pensé en 4 décadas de recuerdos en ese hogar, en los azulejos de la cocina y en el porche del patio. Entonces le dediqué a Vanessa una sonrisa serena y le respondí: «Está bien». Fue lo único que dije.
La habitación permaneció en silencio un momento más antes de que los invitados retomasen sus conversaciones, confundidos por lo que acababan de presenciar. Me levanté del sillón, subí a mi recámara y preparé una sola maleta. No necesitaba llevarme mucho, un par de mudas de ropa, mis medicamentos, una fotografía de Diana y Daniel en una Navidad de hace años y la caja metálica de mi closet con el folder de mi hijo adentro. Bajé 20 minutos después con la maleta en una mano y la caja bien sujeta bajo el armazón del brazo, caminando directo hacia la salida. Vanessa me miró con desilusión al notar que no pensaba rogarle ni pelear. No le di el gusto de verme caer. Abrí la puerta, salí al aire frío de la tarde y caminé 2 casas hacia abajo sin volver la cabeza. A mis espaldas aún se escuchaba el murmullo de los invitados, preguntándose qué le acababa de ocurrir a un anciano en el peor día de su vida. Don Roberto García había sido mi vecino durante más de 3 décadas, desde que él y su esposa se mudaron a la colonia en los 90. Era un hombre de 71 años, mecánico retirado, de esos que todavía arreglan sus propias tuberías y barren la banqueta todos los sábados. Él había estado en el entierro y escuchó perfectamente lo que Vanessa me dijo en la sala. Cuando abrió la puerta de su casa y me vio parado en el porche con una maleta y una caja de metal, no hizo ninguna pregunta. Simplemente se hizo a un lado y me dijo, «Pásate, Ignacio, allá afuera hace mucho frío». Su esposa, Carmen, preparó el cuarto de visitas para mí esa misma noche sin dudarlo. Me senté en la mesa de su cocina y Roberto sirvió 2 tazas de café antes de sentarse frente a mí. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», me preguntó con serenidad. Le conté absolutamente todo, el plazo de los 30 días, la forma despiadada en que me lo dijo frente a los invitados y la frialdad con la que trató a un hombre que acababa de sepultar a su hijo. Roberto movió la cabeza con indignación y me dijo firmemente, «Esa casa es tuya, Ignacio. Las escrituras están a tu nombre desde antes de que Daniel naciera. Ella no tiene ningún derecho legal de sacarte a la calle». Asentí con la cabeza, pero mi atención no estaba puesta en los aspectos legales en ese momento, sino en la caja que descansaba junto a mi silla. Esa misma noche, después de que Roberto y Carmen se fueron a dormir, me quedé a solas en la cocina bajo la luz de una lámpara y abrí finalmente el folder de mi hijo. Adentro había 3 documentos que lo cambiaron absolutamente todo. El primero era una copia fiel de las escrituras de mi casa, confirmando que la propiedad siempre estuvo únicamente a mi nombre. El segundo era una póliza de seguro de vida que Daniel había contratado en su trabajo por un monto de 3 millones de pesos. 3 meses antes de perder la vida, mi hijo había acudido a las oficinas para cambiar al beneficiario, quitando a Vanessa y poniéndome a mí en su lugar. El tercer documento era una carta escrita a mano por el propio Daniel. En ella me explicaba que había descubierto que Vanessa le estaba vaciando en secreto su cuenta de ahorros y que había acumulado una deuda oculta de más de 300,000 pesos en tarjetas de crédito. Escribió que sospechaba que ella planeaba despojarme de la casa para venderla y que él estaba preparando todo en silencio para tramitar el divorcio en cuanto tuviera las pruebas suficientes. Me pedía perdón por no habérmelo dicho antes y me rogaba que me protegiera a toda costa, sin importar cómo se vieran las cosas por encima. Releí esa carta 3 veces mientras las lágrimas me corrían por el rostro, no solo por el dolor de su partida, sino por la profunda claridad que sentí en el pecho. Mi hijo lo había previsto todo. Daniel pasó sus últimos meses protegiendo a su padre de una mujer que vio en la tragedia familiar una simple oportunidad económica. Guardé los papeles con cuidado y por primera vez desde el funeral dejé de sentirme indefenso. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Roberto, Vanessa ya estaba moviendo sus fichas en mi propiedad. Una vecina de enfrente, doña Rosa, llamó al teléfono de Roberto a las 9 de la mañana para avisarnos que había un camión de mudanzas y el coche de una agente inmobiliaria afuera de mi casa. La agente ya había colocado un letrero en la entrada que decía «Se vende». Vanessa intentaba rematar mi patrimonio ni siquiera 24 horas después de haber enterrado a su esposo. Lo que ella no sospechaba era que la carta de mi hijo me indicaba exactamente a dónde acudir. Esa misma mañana contacté a Arturo Cruz, un viejo amigo de la familia que llevaba más de 3 décadas ejerciendo como abogado bienes raíces en la ciudad.
Él nos había ayudado a mi esposa y a mí con los trámites de la casa años atrás y conocía a Daniel desde que era un niño. Le conté a Arturo todo lo sucedido, la expulsión, el folder y la presencia de la inmobiliaria en mi domicilio. Arturo me pidió que mantuviera la calma y 2 horas después me devolvió la llamada con una noticia que me heló la sangre. Había revisado el registro público de la propiedad esa misma mañana y encontró una escritura de cesión de derechos ingresada apenas 3 días atrás, supuestamente firmada por Daniel, donde se le transfería la totalidad de la casa a Vanessa. El gran problema era que, según el sello notarial del documento, la firma se realizó en una fecha en la que mi hijo se encontraba a más de 500 kilómetros de distancia, asistiendo a un congreso de trabajo en Guadalajara. Arturo Cruz no perdió el tiempo al descubrir esa irregularidad. Sabía perfectamente que estaba frente a un documento apócrifo, redactado con una firma falsa y certificado bajo engaños. Investigó los datos de la notaría y descubrió que la supuesta notaria, una mujer llamada Charón, no tenía ningún registro de haber realizado dicho trámite para Daniel en esa fecha. Arturo sospechó, y luego confirmó, que Vanessa le había pagado a Charón, una antigua conocida suya, para falsificar los sellos y anteponer las fechas utilizando un protocolo antiguo al que todavía tenía acceso. El abogado me explicó que esto ya no era un simple pleito familiar, sino un delito grave de despojo y falsificación de documentos que conllevaba penas de prisión. Me hizo una sola pregunta: Ignacio, ¿quieres solucionar esto de manera tranquila o prefieres presentar la denuncia formal? Pensé en Daniel, en la carta escrita con su propio puño y letra y en el esfuerzo que hizo para cuidarme. Pensé en Vanessa parado en mi sala exigiéndome que me fuera frente a todos los invitados. Miré a Arturo y le dije: denúnciala con todo el peso de la ley. Arturo presentó una querella formal ante la fiscalía esa misma tarde, adjuntando las copias del documento falso, la declaración probatoria y la carta original de mi hijo como evidencia del fraude. Para las 4 de la tarde, el expediente ya estaba en manos de la unidad especializada en delitos financieros. La investigadora a cargo del caso era la detective María Ruiz, un agente con 2 décadas de experiencia en la corporación. Arturo se reunió con ella esa misma noche y le expuso la cronología completa: la pérdida de Daniel, el funeral, la amenaza de expulsión y las escrituras falsificadas. La detective Ruiz cotejó los registros de viaje de la empresa donde trabajaba mi hijo, confirmando que en la fecha de la supuesta firma él se encontraba físicamente en la ciudad de Guadalajara. También contactó a la agente inmobiliaria que había colocado el letrero afuera de mi domicilio. Al enterarse de que la propiedad estaba envuelta en una investigación por fraude, la agente retiró de inmediato el anuncio y canceló cualquier contrato con Vanessa. La detective me confirmó que, con las pruebas del viaje, la carta de Daniel y las irregularidades del sello notarial, tenía elementos de sobra para solicitar una orden de aprehensión. Además, descubrieron que Vanessa había intentado cobrar el seguro de vida de mi hijo esa misma semana presentándose como beneficiaria, sin saber que el trámite de cambio de titular se había realizado legalmente meses atrás. Ese intento encendió las alarmas en el departamento de fraudes de la aseguradora, quienes ya habían iniciado su propia investigación interna antes de la intervención policial. Todo lo que Vanessa hizo con prisa se le estaba regresando en contra, exactamente como Daniel lo había previsto. A la mañana siguiente, tal como lo había planeado la fiscalía, una patrulla de la policía se estacionó frente a mi casa en la colonia Lindavista a las 7:40 de la mañana. Doña Rosa, la vecina de enfrente, le contó después a Roberto que Vanessa salió a abrir la puerta en bata de baño, completamente confundida y adormilada. La detective Ruiz se identificó y le notificó que estaba bajo una investigación formal por despojo y falsificación de documentos oficiales. Según los vecinos, el rostro de Vanessa se puso completamente blanco al escuchar a los agentes. Intentó excusarse diciendo que Daniel había firmado los papeles antes de partir, pero la detective le informó con firmeza que existían registros laborales que demostraban que mi hijo estaba fuera de la ciudad en esa fecha. Vanessa fue trasladada al Ministerio Público ese mismo día para ser interrogada, junto con la notaria que prestó los sellos falsos. En menos de una semana, ambas fueron vinculadas a proceso penal, Vanessa por los delitos de falsificación de documentos, intento de fraude y despojo,
y la notaria por complicidad y malas prácticas profesionales. El juez dejó sin efecto la escritura falsa de inmediato, restituyendo la propiedad a mi nombre en el registro público, el lugar al que siempre perteneció legalmente. A Vanessa se le otorgó un plazo judicial para desocupar el inmueble mientras su proceso continuaba en libertad condicional, la misma casa de la que intentó correrme sin compasión. Roberto me contó que el día que llegó el camión para mudarla, solo una vecina se acercó a la entrada, y no por amabilidad, sino para vigilar que Vanessa no se llevara nada que me perteneciera. Regresé a mi casa a mediados de noviembre, casi un mes después de haber salido de allí con una sola maleta y mi caja metálica. Roberto y Carmen me ayudaron a desempacar mis cosas y las vecinas me trajeron comida esa misma noche, demostrándome la solidaridad que siempre ha caracterizado a este barrio. La casa se siente distinta sin la presencia de Daniel y sé que siempre será así, pero al menos volvió a ser mi hogar, completamente libre de amenazas. Encontré la vieja máquina de coser de Diana guardada al fondo de un closet donde Vanessa la había escondido y la coloqué de nuevo en el cuarto de visitas, justo donde debía estar. Vanessa terminó aceptando un procedimiento abreviado para evitar la pena máxima en prisión, recibiendo libertad asistida, antecedentes penales permanentes y la obligación legal de cubrir los gastos derivados del juicio. Jamás volvió a buscarme ni a intentar comunicarse conmigo, y yo tampoco volví a saber de ella. Algunas noches me meso en mi sillón de la sala, el mismo lugar donde me exigió que me fuera el día del velorio, y me pongo a pensar en mi hijo. Pienso en cómo, aun en sus últimos meses y cargando con sus propias preocupaciones, Daniel encontró la forma de proteger a su viejo padre una última vez. Ese folder no contenía solo papeles, era el último acto de amor de mi hijo, preparado con meses de anticipación antes de que se necesitara. Perder a mi hijo es un dolor que jamás se irá, pero logré conservar la casa que construimos en familia, sobre todo, la certeza del enorme corazón que tuvo mi hijo hasta el último de sus días. Gracias por escuchar mi historia. Si fue de su agrado, denle clic al botón de me gusta, no olviden suscribirse y dejen un comentario abajo. Cuéntenme desde qué lugar nos ven. Si este video te hizo reflexionar, apóyanos compartiendo para que el mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal y pícale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.